Se ha publicado el libro de Ernesto Toledo Bruckmann, Felipe de los Pobres, vida y obra en tiempos de luchas y cambios sociales. Prólogo de Manuel Acosta Ojeda, 199 páginas con ilustraciones. He aquí un libro pues sobre Felipe Pingló Alba, Felipe de los Pobres, como lo llamó el poeta tacneño Juan Gonzalo Rous, cuando estuvo deportado en la Ciudad de México hacia 1950 por la dictadura de Odría. A este compositor inmenso que fue Pingló, solo le hicieron una entrevista en toda su vida, pocas semanas antes de morir. Y en esa entrevista, Pingló dice, declara, manifiesta lo arduo que es ser compositor aquí en el Perú. Tanto es así, dice, que para que le publiquen a uno algo, hay que convertirse en pordiosero, hay que mendigarlo. A mí solamente hasta ahora me han publicado 3 únicas piezas. Y eso, luego de muchísimos esfuerzos para que ello ocurra. La entrevista se publicó en el semanario Cascabel, cuyo director, don Federico Mor, se mostró reacio a la realización de esa entrevista, porque según decía, entrevistar a un desconocido pues no tiene ningún interés periodístico, ¿no? Y en la década pues del 30, en 1936, Pingló era pues prácticamente un desconocido. El entrevistador Juan Francisco Castillo tuvo que insistir mucho para que el director de Cascabel cambiara de opinión y finalmente autorizara la publicación de la entrevista. Dice Ernesto Toledo, el arte de Pingló es un testimonio de la desigualdad y marginalidad de la sociedad peruana. En el Pingló artista hay un impulso vital de denuncia que no es deliberado ni profundamente premeditado, tampoco es producto de una corriente definida ideológicamente por un afán proselitista. Por todo ello, deberíamos considerar su creación musical como testimonial. Estoy de acuerdo con lo antedicho. Sin embargo, Ernesto Toledo afirma lo siguiente en la página 155. Mariátegui no creía que el artista puede vivir marginado de su pueblo y de sus circunstancias. Por el contrario, debe reflejar perennemente los dolores y las esperanzas de sus gentes. Para él, los grandes creadores en materia artística no son apolíticos y lo que comunica perennidad a una obra maestra es su valor social y político, aunque no en el sentido estrecho, parroquial o partidista del vocablo. Por ello, nos atrevemos a decir que la concepción musical pinglista es mariateguista. Yo voy a discrepar de lo recién dicho. Esto último sería cierto si la obra de Mariátegui hubiese sido musical y si Mariátegui, por supuesto, hubiese sido músico. Pero Mariátegui fue un ideólogo, un pensador político. Vean, una concepción musical se traduce en una composición musical. Y esta combina la melodía, el ritmo y la armonía, que por cierto no son valores ideológicos ni políticos, son valores musicales. El mariateguismo de Pingló, o el mariateguismo advertible en Pingló,
concierne a la proyección social de la obra de Pinglo, a la testimonialidad, a la denuncia, a la reivindicación de lo que Mariano Azuela llamaba los de abajo. Todo eso le da este carácter mariateguista a la obra musical de Pinglo. Pero la concepción musical de Pinglo no puede ser, pues, mariateguista, ¿no? Creo que eso es bastante claro. Bueno, a pesar de esta y de alguna otra discrepancia, recomiendo el libro de Ernesto Toledo Brugman. Es una obra seria, fundada, documentada, noticiosa, interesante. Ahora, espero eso sí que en la segunda edición, que sin duda la habrá, se corrijan ciertos deslices que se han cometido en la primera. Por ejemplo, en la página 79, el autor dice que Pinglo murió a los 36 años. Pero en la página 93 dice que murió a los 37. La verdad es que Pinglo murió a los 36 años, aunque estaba cerca de cumplir 37. Él había nacido el 18 de julio de 1899 y murió el 15 de mayo de 1936. O sea, murió a los 36 años y 10 meses, ¿no? O algo así. O sea, le faltaban 2 meses y días para cumplir 37. Pero no murió de 37, murió de 36. Hay que corregir eso. Y otra cosa, en la página 94, Ernesto Toledo Brugman manifiesta que Montes y Manrique no incluyeron entre las 182 piezas de folclore costeño ninguna, paradójicamente, dice, ninguna paradójicamente de Pinglo. El autor se refiere a las grabaciones que hicieron Montes y Manrique en Nueva York en 1911. Y uno se pregunta, pues claro, ¿por qué no incluyeron alguna pieza de Pinglo? Por una razón muy sencilla. Porque en 1911 el señor Pinglo tenía 12 años de edad y las primeras composiciones de Pinglo son de 1914 y no son valses ni polgas, sino son foxtrots, one steps. Entonces, pues, no tiene por qué sorprender y no tiene nada de paradójico que Montes y Manrique no hayan incluido ninguna composición de Felipe Pinglo. Bien, hasta aquí el primer segmento. Haremos una pausa y ya regresaremos.